Universidad y Expro, examen de defensa de tesis, clima social del aula, uno de los elementos para el rendimiento académico de alumnos de sexto semestre de bachilleres en turismo del Colegio de Bachilleres Plantel 1. Línea de investigación, comportamiento organizacional, que para acreditar la materia del Seminario de Investigación 3 en el doctorado en Administración presenta Carreño Salazar Yamilet, teniendo como asesor al doctor Francisco Antonio Domínguez López. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 2 de junio del 2023. Y bien, empecemos por informarles. El contenido de este video va a estar dividido en secciones donde hablaremos de la fundamentación de la investigación, el marco teórico, el marco metodológico, la organización y el procesamiento de la información, análisis de datos, conclusiones y recomendaciones. Pero empecemos con el contexto. El ser humano desde que pisa la Tierra ha sido un individuo altamente social. Eso implica que ha tenido comunicación constante con sus congéneres. Obviamente el individuo necesita sentirse que es escuchado y que es parte de ese grupo. Este tipo de interacciones se ha desarrollado desde que el humano existe. Conforme fue evolucionando y se crearon las escuelas, estos rasgos los transfirió también a la parte educativa. Y obviamente como alumno o discente, ellos tenían estos mismos comportamientos sociales, por lo cual es importante entender en las escuelas como motivo cómo se están dando primero que nada estas relaciones sociales. Y punto 2, ¿hay algún efecto en el aprendizaje de los alumnos? Y esto al final repercutirá en lo que viene siendo la forma y la cantidad de aciertos que pueden obtener y las calificaciones al final del semestre. Para el Colegio de Bachilleres, el cual fue erigido en 1973, se encuentra conformado por 20 planteles, divididos para su mejor administración en diferentes zonas, la zona norte, la zona centro y la zona sur. Dentro de cada zona tienen elementos que son característicos para este tipo de alumnos, dependiendo la zona económica. Pero algo interesante, el colegio tratando de dar respuesta para esta alta demanda en la educación media superior, es que cuenta con estos 20 planteles, de los cuales tenemos que 7 son de alta demanda o denominados planteles grandes. ¿Por qué planteles grandes? Porque obviamente estos planteles atienden alrededor de 7,000 personas al semestre, divididos entre 2 turnos, lo que es el matutino, que normalmente es el que tiene más, y el vespertino, donde lo que viene siendo la matrícula escolar reduce un poco, pero que conformados normalmente oscilan entre los 7,000 y 8,500 alumnos atendidos al semestre. En el Colegio de Bachilleres, el plantel 1, el Rosario, es considerado como un plantel grande, como ya se mencionó, y actualmente atendió 7,375 alumnos en este semestre que acaba de finalizar, que fue el 2023. Con lo cual, este plantel, bueno, entendemos que está dividido por semestres. Actualmente están atendiendo a alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre, de los cuales 1,865 alumnos corresponden a este sexto semestre, y en estudios que se han hecho, poco profundos, pero sí a nivel cuantitativo, la propia institución reconoce que solamente tiene un nivel de eficiencia terminal del 56,65%, mientras que el abandono escolar es del 18,21%. En esta parte, nos estamos entendiendo que el rendimiento escolar y la eficiencia terminal van de la mano. Y por otro lado, son elementos a analizar entendiendo la interrelación que guardan. Pero también hay cierto elemento que queremos saber si es crucial, y esta es la socialización en el ambiente de aula y las relaciones que se están dando entre los actores. Y empecemos con estos estudios. En México
no hay tantos estudios que tengan que ver con el ambiente social del aula, pero podemos rescatar uno que es interesante, hecho por Barrieto y Farías, y cada uno de ellos, estos los realizaron en el estado de Nuevo León, pero cada uno de ellos, al hacer sus investigaciones, uno lo hace a nivel primaria, el otro a nivel secundaria, y ambos sostienen un rasgo bien interesante, y es que hay una relación que se establece entre compañeros y docentes, y que este puede ser un fuerte factor de retención o de expulsión de los alumnos en estos niveles escolares. Por otro lado, Blanco en el 2009 realiza una ponencia, y en esta ponencia resalta mucho que el clima escolar repercute en lo que vienen siendo las calificaciones. Pero por desgracia, a nivel México, no existen tantos estudios que estén orientados a este tema, ni a muchos otros en la educación media superior. Por lo que nosotros consideramos que es importante empezar a hacer estas primeras indagaciones. En nuestras preguntas de investigación las pusimos de esta manera. Primero que nada, saber qué es el clima social del aula. Punto 2, qué es un ambiente positivo en el clima social del aula. Y punto 3, qué comportamiento de los docentes y compañeros existen en el aula, y al mismo tiempo contrastarlos con las calificaciones individuales. Existe una repercusión en el rendimiento académico de los alumnos de sexto semestre del bachillerato en turismo del Colegio de Bachilleres Plantel 1. Nuestra hipótesis es: el indicador del clima social del aula repercute en el rendimiento académico de los estudiantes de auditoría nocturna del sexto semestre de bachilleres de turismo en el Colegio de Bachilleres Plantel 1 en el semestre 2023. Nuestra justificación. En esta parte, nosotros queremos explicar que a partir de la pandemia, el colegio empezó a ver que había resultados a la baja. Muchas de las calificaciones que eran aprobatorias no superaban el 8. Y a la hora de hacer estos resultados cuantitativos, se dieron cuenta que solamente el 32.37% obtenían calificaciones aprobatorias. Y por otro lado, el 15.71% de los alumnos estaban reprobados. Por lo cual, entendemos que es necesario entender la forma en cómo las relaciones sociales al interior del aula se están dando, y en donde estamos planteando que el problema puede existir en esta relación social del aula y que está repercutiendo en el rendimiento escolar de los alumnos. Los objetivos que está buscando esta investigación, como general, es constatar que el clima social del aula influye en el rendimiento de los alumnos de sexto semestre en el bachillerato de turismo del Colegio de Bachilleres Plantel 1 El Rosario en el semestre 2023. Por otro lado, los objetivos específicos: explicar las teorías sobre el clima social en el aula y su influencia en el rendimiento escolar, identificar el clima de aula que se desarrolla los alumnos, ya sea un positivo o un negativo, basado en las percepciones que ellos tienen en este bachillerato en turismo del sexto semestre. También relacionar el clima social del aula con las calificaciones obtenidas durante 2 cortes de estos alumnos de sexto semestre en la salida ocupacional de turismo. Nuestro sustento teórico. Realmente nosotros sustentamos la investigación en lo que viene siendo las indagaciones que hizo en su momento Kurt Lewin, a quien le llaman el padre de la psicología social, ya que él se encargó de hacer un sinnúmero de investigaciones orientadas a la parte de la dinámica de grupo, a la forma en cómo se comportaban y cómo estas interacciones interpersonales afectan de manera individual. Por otro lado, también tenemos lo que viene siendo la teoría de Henry Murray, que en 1938 nos habla acerca de esta teoría del logro. Normalmente esta teoría nos dice que los individuos están dispuestos a superar obstáculos y lograr un nivel mayor. Asimismo, podemos retomar también lo que trabajaron Curión y Huertas en el 2016, que retoman increíblemente esta teoría de Murray y lo trasladan a lo que viene siendo las aulas para hablarnos de lo que viene siendo el rendimiento escolar.
y en el cual ellos nos indican que la obtención de buenas calificaciones tendría que ver con este deseo de superación constante de los alumnos. Por otro lado, hay otras referencias conceptuales en las vertientes que tienen que ver con el clima social del aula. Primero que nada, con la interacción social. Recordemos que en la interacción social va a ser esta relación que tenemos entre individuos y esta la trabajaron mucho en temas de clima social y clima escolar García O y Jiménez Gea. En lo que se refiere a dinámicas de grupo, Acosta en el 2018 hace toda una investigación y encuentra que efectivamente hay una correlación entre las estrategias que desarrolla el docente y los comportamientos reflejados por sus alumnos. Y dentro de lo que viene siendo el rendimiento escolar, existen estudiosos como Barrientos y Sánchez R., que observan que efectivamente el rendimiento escolar va a tener estrecha relación con lo que viene siendo esta interacción social del aula. Dentro de estos conceptos claves, empecemos por definir o por entender qué es un clima social. El clima social va a ser esta relación que se da al interior de cada grupo, algunos le llaman medio ambiente social, y la forma en cómo existe esta comunicación. Lo que es el clima social de aula tiene que ver específicamente solamente con este grupo. La diferencia entre el primero y el segundo es que el clima escolar hablamos en general, de toda la institución, cómo se están desarrollando, mientras que en el clima social de aula es específico este grupo con sus docentes. Los tipos de clima social los vamos a ver en dos vertientes, que va a ser el clima positivo o el clima negativo. En el clima positivo está desarrollado para que cada uno de los individuos se sienta con tranquilidad, entienda que hasta el error es una forma de aprendizaje, es incentivado por el maestro, es escuchado, sus opiniones no son criticadas, mientras que en un clima negativo normalmente hay una alta crítica, hay una alta competitividad, pero en el sentido de no ayudar al otro. No hay cohesión del grupo y muchas veces hasta los comportamientos del docente dejan mucho que desear. En cuanto al rendimiento escolar, no es otra cosa sino el nivel de eficiencia de los aprendizajes, la cantidad de aprendizajes que los alumnos obtienen, lo cual se tiene que categorizar con una calificación y que sabemos que en México lo manejamos con números. Y bueno, dentro de esto también es importante reconocer la parte de lo que vienen siendo los organismos mediadores. Estos organismos mediadores, obviamente, por un lado, hacen una interrelación. Los mediadores nos van a hacer la interrelación con lo que viene siendo la SEP. Y recordemos que al ser el nivel medio superior, nosotros tenemos una subsecretaría, la Subsecretaría de la Educación Media Superior, que funge como este mediador con lo que viene siendo la Secretaría de Educación Pública. Pero también tenemos organismos internacionales que se encargan, por otro lado, de medir, que nos miden esta eficiencia. Para empezar, tenemos a la OCDE con el examen PISA, y al interior de lo que viene siendo la educación media superior tenemos a MEJOERU, que es este organismo que se encarga de medir las mejorías que estamos teniendo y la adquisición de conocimientos. Dentro del diseño de la investigación, bueno, el estudio cuenta con diferentes características. Lo que viene siendo el propósito va a ser esta manera teórica de lo que se centra en buscar la obtención del conocimiento. Por la profundidad, el estudio se realiza de manera correlacional. En cuanto al manejo de datos, es cuantitativa. ¿Por qué? Porque manejamos las encuestas y lo transferimos en lo que viene siendo números. Es no experimental, ¿por qué? Porque obviamente nosotros lo que hicimos fue solamente la observación y no quisimos manipular intencionalmente alguna de las variables. Es de manera transversal, transeccional, porque hablamos de un solo semestre
que es el 2023A, y por el tipo de diferencia va a ser de observación, porque lo que queremos ver es la manera natural en la que se está comportando estos grupos. El tamaño de la muestra fue de 96 personas, de las cuales entendemos que 55 son mujeres de ambos grupos porque trabajamos una muestra para dos grupos, el 602 y el 652. Y en cuanto a los hombres, tenemos 41 asistentes, de los cuales son 12 hombres en la mañana y 29 en la tarde. Y un solo docente que fue quien les da a ambos grupos. Los instrumentos que manejamos para la evaluación fueron dos. Por un lado, lo que es la batería de instrumentos para la evaluación del clima escolar, el cual fue orientado para el docente y esa contaba con 53 ítems, los cuales estaban validados por lo que son las pruebas de Crumbs-Wallis. Y por otro lado, aplicamos lo que viene siendo la escala del clima escolar de aula, el cual también ya estaba validado, y ellos aplicaron un coeficiente de alfa coverage. Los niveles de categorización fueron muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo y sin elementos para opinar. Para los alumnos, este instrumento estuvo con 47 ítems. En el análisis de la información, nosotros lo trabajamos de la siguiente manera. Primero que nada, aplicamos una encuesta del clima escolar al docente para determinar lo que era el clima escolar inicial. Una vez que hicimos esto, en el segundo corte lo que hicimos fue la aplicación de la encuesta del clima social del aula, pero al estudiante para que nos diera sus percepciones. Con ello, se determinó el clima social de aula que estaban teniendo ambos grupos. Después de ahí, procedimos a lo que fue la realización del FODA para determinar los tipos de ambiente de trabajo que existía para cada grupo. Se comparan los ambientes y los resultados con calificaciones de sus cortes y empezamos a analizar qué tendencia tenían. Y se terminó con validar si nuestra hipótesis era correcta o no. Y bueno, en esta parte, los instrumentos, ¿cómo fue que lo hicimos? Nuestro diseño instruccional fue que al docente se le dio físicamente el instrumento para que pudiera contestarlo en el tiempo en que tenía espacios dentro de lo que venía siendo el aula. A los alumnos se les facilitó un QR para que ellos contestaran digitalmente lo que era su encuesta. Los resultados. Por un lado, el propio Forms nos permite conocer resultados, pero fuimos más allá. Lo que hicimos fue trasladarlos a Excel, como lo pueden ver en la parte de atrás, y empezar a analizar lo que venían siendo las frecuencias y trasladarlo a lo que eran gráficas que nos pudieran visualizar lo que es este comportamiento que estaban teniendo. Obviamente, al triangular la información, estamos dándonos cuenta que el ambiente escolar, por un lado, el general, el comportamiento de toda la institución, el ambiente social del aula, ¿tenía alguna repercusión con lo que eran las calificaciones? Y bueno, en el primer instrumento, el cual le aplicamos al docente, nosotros lo que estamos buscando es medir estas dimensiones, las cuales las dividimos en dos grandes grupos, la convivencia general y lo que era la satisfacción y el cumplimiento que sentía este docente por su trabajo. En cuanto a los resultados del docente, fue interesante porque observamos que la mayor parte de sus opiniones o las más fuertes estuvieron en de acuerdo, en el cual nos permite darnos cuenta que se siente en un ambiente que les permite el desarrollo o el ejercicio de lo que viene siendo la enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, dentro de sus resultados, podemos destacar que en la parte de lo que es la conflictividad, reconoce que sí hay problemas. Lo que no le gusta a este docente es esta parte en que en algunos de ellos normalmente tardan mucho en darle soluciones. Por otro lado, observamos también que el nivel de satisfacción de los trabajos a nivel general es alta, aunque en algunos rasgos como lo que viene siendo el coordinador y los padres no hay tanta participación.
Observamos también en lo que viene siendo los instrumentos de medición de los alumnos que queríamos medirles los siguientes rasgos: el interés, la satisfacción, la relación, la competitividad, la comunicación, la cooperación, las normas y la cohesión, que son altamente determinantes para lo que viene siendo un clima social del aula. Y aquí empezamos a ver en dimensión de interés y respeto, para ellos, para ambos grupos, las partes que nos marcan más altas es bastantes veces y a veces. Esto refiriéndose a lo que viene siendo que era pocas las veces en que les faltaban el respeto, y este es un rasgo interesante. En cuanto a las edades, es un punto interesante en el cual nos damos cuenta que los jóvenes son de la parte más fuerte, son jóvenes de 17 años, lo cual nos permite conocer que están en este gran brinco de la niñez a la adolescencia y en el cual ellos y sus percepciones individuales son importantes. En cuanto a perspectivas y satisfacción, obviamente ellos también van a tener esta fuerte respuesta a lo que viene siendo bastantes veces. Ellos se sienten satisfechos con el trabajo que hacen en la materia y también en las relaciones. Podemos observar, como nos marca aquí el circulito, que obviamente lo que vienen siendo estos sistemas de bastantes veces es lo que más cumple con los resultados de esta dimensión de buenas relaciones. En lo que viene siendo el favoritismo, y ellos reconocen que realmente se les da la misma oportunidad a cada uno de ellos, y también en la comunicación y en la cooperación lo más fuerte lo siguen teniendo en bastantes veces. O sea que el profesor les permite continuamente comunicarse y hay una cooperación. En normas, ellos reconocen altamente que existen las normas. También en cohesión, ellos observan que hay una alta cohesión de los grupos, y una vez que obtuvimos toda esa información, lo siguiente que hicimos fue contrastarlo con unos FODAs, cada uno de ellos en los cuales cada dimensión nos permitió aportar lo que era cada uno de los rasgos, y es curioso y es interesante. Ambos donde tienen más fortalezas es en esta parte de la forma en cómo se desarrolla el ambiente en su aula. Al contrastar todo esto con lo que venía siendo las características de un clima positivo de aula, en el cual se habían enlistado desde un principio estas 30 características, fue interesante observar que 22 de ellas las cumplen ambos grupos. Y eso es interesante porque uno es el grupo de la mañana y otro es el grupo de la tarde. Por lo cual, al finalizar, nosotros lo que procedimos fue a hacer esta comparación de todos estos resultados en el cual ya estábamos observando que era un clima de aula positivo con las calificaciones, que es la parte real y sustancial y los datos duros. Y es interesante ver cómo en ambas gráficas podemos observar esta parte en que la mayor incidencia son en estas calificaciones aprobatorias. Obviamente, esto nos está permitiendo denotar y darnos cuenta que obviamente todo esto que se está desarrollando por parte del docente está permitiendo el crecimiento de lo que vienen siendo las buenas calificaciones. Como conclusiones, nosotros podemos decir que a raíz de lo estudiado pudimos identificar y constatar, uno, que existe el clima positivo dentro de la materia de turismo y que dentro de estos rasgos ha permitido una alta influencia en el desarrollo social de sus individuos. Punto 2, que aun cuando fueron grupos focalizados, nos dimos cuenta de la alta incidencia que tenían sus respuestas en cuanto a que se sienten con seguridad, que hay una cohesión, que hay comunicación, que los incentiva el maestro. Dentro de las recomendaciones, una vez que se hizo el FODA, nosotros procedimos a hacer recomendaciones para el docente. Entre ellas, las más importantes fueron que aun cuando tiene niveles altos en su FODA, en la parte o en la sección de fortalezas, no debe dejar ni perder de vista lo que vienen siendo las otras 3 secciones y principalmente las amenazas. Una de esas amenazas, obviamente, es no dejar de lado la emocionalidad de sus alumnos. Por otro lado,
Era importante permearle al maestro si había la posibilidad de que en alguna junta de academia trasladara la información que se permeó en estos instrumentos. Y esta fue esta alta percepción de descontento que tienen los adolescentes en cuanto a profesores que tienen el ejercicio en otras materias. También es importante, y ese rasgo, aunque ellos reconocían que querían ser alumnos con alta competitividad, se le recomendó al docente que tuviera cuidado con esa competitividad y no se volviera un factor de disolución de comunicación, ya que los alumnos, al estar en la época de la adolescencia, son muy susceptibles a lo que viene siendo la alta competitividad, pero no saben. Y por último, nosotros sugerimos para nuevos estudios lo siguiente. 1. Primero que nada, que se contemple en el colegio de bachilleres la posibilidad de la réplica en otros grupos. Y punto 2, en otras materias y en otros planteles, ya que hacer un plantel con 100,000 personas en cada semestre resulta crucial este tipo de estudios. Punto 2, que en un nuevo estudio se contemple desde el inicio estos porcentajes de nivel de abandono escolar. No son hermosos, pero son reales. Siguiente, se sugiere abordar estudios específicos en cada uno de lo que vienen siendo los rasgos que nosotros teníamos en el instrumento, ya que sería interesante ver cómo se maneja la cohesión, cómo se manejan las normas, cómo se maneja esta parte de la comunicación, que a veces puede parecer que es muy asertiva y tiene puntos a mejorar. Y sobre todo, y lo más interesante que dejamos sobre la mesa es si algún estudioso puede generar instrumentos, primero que nada validados en el país, y en segundo lugar, y lo más importante para nosotros, que estos instrumentos estén orientados al nivel medio superior. Y esperando que haya sido de su agrado, queda de ustedes Yamilet Carreño Salazar. Muchas gracias. Hasta luego.